Dios te bendiga. Esta tarde hermosa y maravillosa que el Señor nos ha dado. Yo te saludo, el hermano Jera, en el nombre de Jesús. Te saludo y te deseo lo mejor, que estés pasándola bien este lunes, que estés comenzando una semana bendecida por Dios. Naturalmente que si estás buscando de Dios y le pones las cosas en las manos de Dios, Él te va a bendecir. Ahora, traigo una palabra de la palabra de Dios, de la Biblia, donde Dios nos hace una pregunta. Siempre Dios, por medio de su palabra, nos hace preguntas y nosotros individualmente, cada quien tenemos la respuesta. La pregunta que tiene el Señor ahora es: ¿en cuál reino estás? Porque hay dos clases de reinos: el reino de Dios y el reino del mundo. Dos clases de reinos que nosotros tenemos que escoger en cuál reino estamos, en cuál reino estamos sirviendo. Naturalmente que si tú eres cristiano y Dios te ha sacado del mundo, ahora estás en el reino de Dios. Y espero que no te hayas regresado al reino del mundo, sino que sigas en el reino de Dios. Te leo la palabra del Señor en Juan 18:36. Decía Jesús, le respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino Jesucristo pertenece al reino de Dios, es el mismo Dios. Jesucristo mismo dijo en la tierra: mi reino no es de este mundo. Él no vino a reinar en este mundo todavía. Él vino a este mundo a entregar su vida por nosotros los pecadores. Él vino a dar su vida y por eso dice aquí: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si él hubiera venido a reinar ya en esta tierra, como dice él en su palabra, que sus servidores hubieran peleado para que nadie lo hubiera tocado, para que no hubieran sido crucificados en esa cruz. Pero él traía un propósito de dar su vida por nosotros, dar su vida por ti para perdón de pecados, morir en la cruz, derramar su sangre, sufrir todo lo que sufrió, esa corona de espinas, esos azotes, ese desprecio por su mismo pueblo. Si él viniera a reinar aquí, nadie lo hubiera tocado porque Dios no lo hubiera permitido. Pero Dios lo había mandado con un propósito. Porque millones de ángeles lo hubieran defendido, como allá en Mateo 4:6, cuando el Espíritu lo llevó al desierto, que le decía Satanás, que el Señor lo reprenda, que le decía a Satanás, vemos en Mateo 4:6 lo que le decía a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevó y fue tentado por el diablo. Le decía claramente, Satanás le decía a nuestro Señor, le decía en el 4:6, Mateo 4:6, gloria al Señor. Y le dijo, o sea, Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El mismo Satanás le dijo que lo tentó y sabía, y le dijo que Dios mandaría para que lo protegiera.
los ángeles celestiales. Pero Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para ese propósito, para morir por nuestros pecados. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Nadie lo crucificó. Nadie lo asesinó, sino que Él voluntariamente dio su vida por ti y por mí para perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos, porque ya estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tú que no has venido a Cristo, reconócelo como tu único suficiente Salvador, porque Él ya pagó el precio por ti. Entonces el reino de Dios es por medio de Jesucristo, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Y espero que estés en el reino de Dios. Y si tú no has venido al reino de Dios, entrega tu vida a Cristo para que vengas a Él. Ahora veamos el reino del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gobernado por el diablo. El mundo está gobernado por el diablo. Y de ahí fue donde nos sacó el Señor a nosotros, que ya pertenecemos al reino de Dios. De ahí fue donde nos sacó nuestro Padre Celestial por su misericordia. Pero Dios nos hizo un llamado y nosotros aceptamos el llamado que Dios nos hizo. Por eso estamos aquí. Gloria al Señor. Dice en 1 de Juan 5:19, dice la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros como cristianos sabemos que ahora somos de Dios, pero el mundo entero, todo aquel que no ha venido a Cristo, que no ha conocido a Cristo Jesús, verdaderamente está bajo el maligno. Está en el reino del mundo, en el reino que gobierna Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero por eso te estoy invitando a que vengas al reino de Dios y dejes el reino del mundo, el reino de Satanás, donde Satanás gobierna, que el Señor lo reprenda. Pero no será por mucho tiempo, porque pronto vendrá Cristo por su iglesia y después vendrá a gobernar Él como Rey de Reyes y Señor de Señores por 1000 años en la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros, queridos hermanos, como Jesucristo, Dios mismo sacó al pueblo de Israel. Hay un ejemplo bien hermoso. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Alabado sea su nombre. Lo sacó con mano fuerte. Lo sacó, extendió su mano y sacó al pueblo de Israel de Egipto, de donde estaban de esclavos. Dice en Éxodo 19, 4 al 6, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Está hablando de los egipcios. Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Está hablando del pueblo de Israel que los sacó de Egipto sobre sus alas y los trajo hacia Dios. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios mismo sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban de esclavos, como a nosotros nos sacó del mundo. Egipto representa al mundo. A nosotros también nos sacó del pecado y nos trajo a nosotros con mano fuerte, con mano de Dios. Alabado sea su nombre. Y nosotros, dice aquí, dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Nosotros como cristianos somos el especial tesoro de Dios. Nos ha hecho especiales porque nos ha hecho hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Somos su pueblo especial, somos la niña de los ojos de Dios, por la misericordia de Dios. Y dice, porque mía es toda la tierra. A Dios pertenecen los cielos y la tierra. Todo es de Él.
Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bendito sea el Señor. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Y somos gente santa, porque Dios nos ha santificado con la sangre poderosa de Cristo. Nos ha santificado porque nos ha perdonado los pecados. Todo aquel que confiesa sus pecados ante Dios, por medio de la sangre de Cristo, son perdonados sus pecados. Y al ser limpiado y perdonado sus pecados, viene a santificarse, porque Dios lo santifica. Y eso es lo que Dios quiere, que salgas del reino del mundo, del reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, y vengas al reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos lo que Dios hizo, querido hermano, con el pueblo de Israel. Primeramente, Dios se encargó del enemigo, o sea, el faraón. Dios tuvo que enviar las 10 plagas al faraón, querido oyente, y también la muerte del primogénito de los egipcios. Aquí vemos claramente que Dios, el faraón, no quería dejar salir a su pueblo. Le mandaba por medio de Moisés a decir que dejara salir a su pueblo, y el faraón no quería. Así como el diablo se ha puesto y se opuso para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Pero Dios siempre tiene la victoria. Y Dios envió al pueblo de Egipto, mandó plagas. Primeramente mandó la plaga de la sangre en el río. Segundo, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Bendito sea el Señor. La quinta plaga, la plaga del ganado, donde se le murió todo el ganado. La plaga de las úlceras, donde se enfermaban, le salían úlceras a la gente de Egipto. La plaga del granizo. Estas plagas eran para el pueblo de Egipto, no para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido escogido. Alabado sea el nombre de Cristo. La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, y por último, la muerte de los primogénitos, del primogénito del faraón. Alabado sea su nombre. Así Dios hace todo lo posible, querido hermano, para sacarte del mundo. Te habla de muchas maneras, querido oyente. De muchas maneras nos habla el Señor. Alabado sea su nombre. Quizás Dios ha usado una enfermedad o una necesidad económica para que tú vengas a Cristo, o una falta de trabajo. Yo no sé de qué manera te ha estado hablando del Señor para que vengas a Cristo y te arrepientas de verdad, y que sepas que sin Dios no somos nada. Que sepas que nosotros dependemos de Dios. Y si tú te has apartado de Dios y te han venido consecuencias, Él lo único que quiere es que te acerques a Dios y le pidas perdón, y Él te restaurará. Bendita su santa palabra. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de su palabra, al conocimiento de la salvación, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, de que Él lo envió a la cruz. Él lo envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere eso, pero Dios nos está hablando para que vengamos a Él, querido oyente. Dios quiere que salgamos de Egipto, que salgamos del mundo, querido oyente. Ya no quiere que sigamos ahí, mucho menos ahorita, porque el mundo cada día se está corrompiendo más. El mundo está yendo cada día al hoyo. El mundo está cada día más corrompido en el pecado. Por eso Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él. Dios le envió muchas cosas a Egipto para que su pueblo fuera liberado y fuera traído al reino de Dios. Por eso muchas veces pasamos muchas pruebas, querido oyente, y lo único que tenemos que hacer como cristianos es venir a los pies de Cristo a pedirle misericordia, de gloria al Señor. Querido amigo, querido hermano, cuando ya hemos salido del mundo, así como el pueblo de Israel salió de Egipto,
Dios nos hace una invitación a oírlo, a oír su palabra, pero también nos aconseja que guardemos sus mandamientos, o sea, su palabra, como dice en Apocalipsis 1:3 dice claramente su palabra, querido oyente. Gloria al Señor. Dice así su palabra en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, querido oyente. El tiempo está cerca, querido hermano. Bendita sea su palabra. Por eso dice, bienaventurado el que lee la palabra del Señor. Quizás ya hace tiempo que no lees la Biblia, que no escuchas palabra de Dios. Pero bienaventurado aquel que lee y escucha la palabra de Dios. O sea, es bendecido por Dios. Y los que oyen, dice la palabra, las palabras de esta profecía. El que lee y el que oye la palabra del Señor, dice, y guardan las cosas que en ella están escritas. 3 cosas bien importantísimas. Leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor y guardar la palabra del Señor. Bendita sea su palabra, dice, porque el tiempo está cerca. Es tiempo, querido oyente, de ser bendecidos por la palabra, de ser bienaventurados al leer la palabra del Señor. Escudriña las Escrituras, escudriñales, porque ahí está la vida, ahí está la verdad, ya que no seas engañado, querido oyente. Escudriñalas y escucha palabra de Dios. Congrégate, si has dejado de congregarte en una iglesia, en una verdadera iglesia donde se predica la palabra. Ve a la iglesia para que escuches la palabra de Dios. Pero cuando vayas a la iglesia, escucha con un oído y tápate el otro para que no se te salga la palabra, sino que entre al corazón, entre a tu mente y tu mente la lleve al corazón para que la pongas por obra, como dice aquí. Como dice aquí, y guarde las cosas en ella escritas, guardalas en tu corazón. Bendita su santa palabra, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, querido oyente, querido hermano, debemos de venir a los pies de Cristo para pertenecer al reino de Dios. Alabado sea su nombre. Y hacer un pacto con Él, un pacto de obedecerle a Dios y servirle. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano, querido oyente, querido hermano, ya no es tiempo de que juegues con Dios. Es tiempo de hacer un pacto, de obedecer a Dios, de obedecer a su palabra. Bendita su santa palabra. También nos convertimos, querido oyente, en su especial tesoro. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, nos convertimos en su especial tesoro de Dios. Entre todos los pueblos, o sea, nos da el valor por medio de Cristo, pues ahora ya no somos del mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios, alabado sea su nombre. Y ahora ya no somos del mundo, querido oyente, querido hermano cristiano. Ya no somos del mundo, sino ahora pertenecemos al reino de Dios. Nos da el valor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora valemos la sangre de Cristo. Ahora valemos la sangre de Jesucristo, pues ahora ya no somos del mundo, querido oyente. Y ahí es donde quiere sacarte el Señor del mundo para que vengas al reino de Dios. Para pertenecer al reino de Dios para siempre. Bendita su santa palabra. En Lucas 6:20, Jesús dijo claramente, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjate qué hermoso le dijo a sus discípulos. Bienaventurados, o sea, bendecidos vosotros los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Dios ha venido por ti, querido oyente, porque quiere que sea tuyo el reino de Dios, alabado sea su nombre. En Malaquías 3:17 dice también, hermano, querido oyente, fíjate lo que somos para Dios.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, lo dice Dios mismo, con su propia boca, en su palabra está escrito esto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a su nombre. Qué promesa tan hermosa da el Señor, que dice que y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué padre va a despreciar a un hijo que le sirve, que le obedece, que lo atiende? ¿Cómo no va a perdonarle? Si en el mundo, cuando vienen nuestros hijos que han cometido un error y nos piden perdón y se empiezan a comedir, a ayudarnos a hacer el trabajo, los quehaceres, empiezan a decir: ¿en qué te ayudo, papá? Dime. Ahí es donde se ve el arrepentimiento verdaderamente del hijo que se arrepiente, con hechos, no con palabras. Dios quiere que vengamos con Él arrepentidos, pero no nomás de boca, sino que le sirvamos verdaderamente a Dios. Que le sirvamos en lo que es su palabra, que prediquemos su palabra, que le sirvamos allí en la iglesia donde nos congregamos, querido oyente. Por su fruto se conoce el que verdaderamente se arrepintió. Por su fruto se conoce el verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, querido oyente. No por palabrerías, no nomás diciendo: yo me arrepentí, ya voy y me siento a la banca y no hago nada para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Es tiempo de ponernos a trabajar, querido oyente. Sigue diciendo en Malaquías 3:18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes a lo espiritual, cuando tú te metes al reino de Dios, bendita su santa palabra. Por eso dicen: cuanto os volveréis y discerniréis, en cuanto te vuelvas al reino de Dios, en cuanto entras al reino de Dios, empiezas a discernir y empiezas a diferenciar entre el que es justo y el que es malo. Y Dios quiere que te apartes del mal y de los que andan haciendo maldad. Que te apartes del mundo para que no seas contaminado, para que no te lleve como imán nuevamente al mundo las cosas del mundo, porque de ahí nos ha sacado Dios y no quiere que volvamos para atrás. Dice que el que toma la mancera del arado no mire para atrás, porque si no va a salir chueco todo lo que estés haciendo. Por eso vas a discernir entre el justo y el malo, pero también vas a ver el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. O sea, el que sirve a Dios, te vas a dar cuenta, el que verdaderamente sirve a Dios y el que está sirviendo al mundo. ¿O a poco no te das cuenta, querido hermano, que sirves a Dios? Te das cuenta verdaderamente cuando alguien está sirviendo al mundo y está sirviendo al diablo. Que el Señor lo reprenda, pero no puedes servir a dos señores, porque siempre quedarás mal con alguno. Y a Dios no quiere migajas. Dios o eres o no eres. Dice la palabra del Señor que el que esté limpio, que se limpie, y el que esté sucio, que se ensucie más si quiere. ¿Qué quiere decir el Señor? Que si Dios te ha limpiado, que te limpies más. ¿Cómo? Sirviendo a Dios y pidiéndole perdón todos los días. Pero que si quieres estar en el mundo, que si estás sucio, pues que de una vez te ensucies más. Quizás algún día te arrepientas de verdad y te limpies completamente. Por eso dice que el que esté limpio, que se limpie más, pero el que esté sucio, que se ensucie más si quiere. Esa es decisión tuya, querido oyente. Esa es decisión tuya, querido hermano. Pero Dios te invita a la limpieza, porque Dios es el que limpia con su sangre poderosa por medio de Jesucristo, porque Él ya pagó el precio para que tú te limpies de pecado, para que Dios te limpie de pecado, para que te arrepientas verdaderamente y vengas a los pies de Cristo. Por último, Dios nos hace sacerdotes. Dice en Isaías 61:6,
Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria servid sublimes, extremadamente bueno y extraordinario. Bendita su palabra. Si tú vienes al reino de Dios, Dios te hace sacerdote y ministro de Jehová. Ministro de nuestro Dios eterno la gloria, Señor. Seréis llamados, oh, gloria a su nombre. Ya no te llamarás como te llamas, sino te llamarán sacerdote y ministro de Jehová, ministro de Dios. Y comerás las riquezas que hay en el reino de Dios. Ya no comerás las migajas, la basura que hay en el mundo, sino que ahora Dios, lo que te va a dar Dios, es pura cosa buena, pura cosa agradable para el Señor. Extremadamente bueno, dice su palabra. Extraordinario, bendita su palabra. Así es que, querido oyente, ya no estés en el reino del mundo, en el reino del enemigo, en el reino de Satanás, que el Señor reprenda. Entra al reino de Dios por medio de Jesucristo. Si tú no has entrado al reino de Dios, querido oyente, ven a Cristo. Él te está invitando. Y yo también te hago la invitación para que vengas al reino de Dios, a disfrutar de las riquezas de Dios, las riquezas que hay en el reino de Dios, que ya te tiene preparado desde ahorita. Y deja esa basura que es temporal del mundo. Quizás sea muy atractivo todo lo que te ofrece el mundo, pero es temporal, es pasajera, y nada te vas a llevar del mundo. Quizás te sepa sabroso al comerlo, pero ya entrando en ti te va a hacer daño. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo. Si quieres venir a Cristo, esta oración, haz esta oración. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, mi Cristo amado, que tú has muerto y resucitado y has derramado tu sangre por mí. Quiero entregar mi vida a ti, Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero ser parte del reino del mundo, del reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, sino que ahora quiero entrar a tu reino, mi Cristo amado, al reino donde tú me llevas para siempre. Te invito a mi corazón, Señor Jesús, para que reines en mí. Séllame con tu Espíritu Santo, para que me guíe a toda buena obra. Y te doy gracias por aceptarme en tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero servirte. Gracias, Señor Jesús, por recibirme. Sé que has perdonado mis pecados porque les he confesado con todo mi corazón y me he arrepentido. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Querido oyente, ahora mi hermano, si has hecho esa confesión de corazón y de verdad te has arrepentido, ahora eres hijo de Dios. Ahora has entrado al reino de Dios. Has entrado al reino donde está mi Cristo amado. Y si ahora viniera por su iglesia, tú ya serías levantado junto con Cristo. Dios te bendiga. Ahora te digo a ti, mi hermano, que si te has apartado y te has salido del reino de Dios, también arrepiéntete, ven a Cristo. Tú ya conoces la oración que tienes que hacer. Tú ya conoces que si tú te arrepientes, nuevamente estarás en el reino de Dios. Ya no tengas un pie afuera y otro adentro. Ya no sirvas al mundo y quieras servir a Dios, porque Dios no acepta ofrendas defectuosas. O le das todo a Dios, y qué tristeza que decidas darle todo al mundo. Pero yo oro para que tú regreses a Dios y te decidas caminar siempre por las calles de oro y los mar de cristal, o sea, el reino de Dios, junto de la mano de nuestro Señor Jesucristo.
Dios te bendiga. Amén y amén.